Que aún, aunque parezca mentira, como presidente que fui de la Comisión de Investigación Institucional, siento que podíamos haber hecho más, pero no nos dejaron. Y por lo tanto, siento un compromiso personal con los familiares, sobre todo, y con aquellas personas que están luchando porque se sepa la verdad de lo que pasó en las residencias. En primer lugar, quisiera decirles que habría que hacerse una pregunta. ¿Cómo estaban las residencias de la Comunidad de Madrid cuando llegó la pandemia? Porque la pandemia es verdad que era algo desconocido, pero ¿en qué situación de cuidados estaban las personas mayores? ¿Qué dotación tenían las residencias? Si la calidad de los servicios era la adecuada y si se les trataba con dignidad. Yo tengo que decirles que no. Unas declaraciones que la verdad es que sobrecogen escuchar, como también lo hace este documental 7291, un documental que ayer se estrenó en Radio Televisión Española, que está disponible, que se puede ver, pero que aquí en Rubí tendremos la ocasión de poder verlo en pantalla grande gracias a Rubí para unas pensions dignas y Rubí Sanitat, que han organizado este pase del documental de Juanjo Castro, que tenemos conectado por videollamada para explicarnos gran parte de lo que podremos ver en esta película. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo decía, sobrecogedor. Solamente este fragmento ya se te pone la piel de gallina. Pues sí, la verdad es que no nos vamos a engañar, es un documental duro, ¿no? Primero por lo que se cuenta, es decir, por todos los fallecidos que hubo, que fueron bastantes, pero también en la manera de cómo está contado. Intento hacer un documental riguroso. En los datos, en las 2 horas de metraje aporto una cantidad de información, datos oficiales de la propia Comunidad Autónoma de Madrid, ya sea por el portal de transparencia, ya sea por la comisión que hubo de investigación en la Asamblea de Madrid, o por una comisión ciudadana que hubo organizada por distintas asociaciones de familiares y que estaba presidida por el jurista Martín Pallín. Pero también está hecha con mucho respeto hacia las familias, ¿no? Porque evidentemente es un tema tan delicado que había que tratarlo con mucho tacto porque lo que importa es contar la historia y que se vea todo lo que sucedió. Uh-huh. Y también es importante que haya llegado a la televisión pública española, estatal. Bueno, eso yo qué quieres que te diga o que a los oyentes, yo no sé cómo explicarlo, es como si me hubiera tocado el gordo de la lotería. Pongo en contexto, el documental es una producción totalmente independiente, hecha por mí y con lo cual este éxito me parece tan alucinante. O sea, yo cuando lo empecé este documental ni me imaginaba todo esto. Y ya de por sí ha tenido un éxito, o sea, para ser un documental independiente ha tenido éxito en salas de cine, pero es que ya llegar a la televisión, porque claro, cuando uno hace algo, pues en este caso un documental, lo que pretende es que lo vea el mayor número de personas, y la audiencia que se vio ayer fue tremenda. O sea, yo no quepo en mí, estoy muy contento porque lo que quiero es que, claro, lógicamente se vea, y ayer se vio, y bueno, y se va a poder ver en RTV Play también, claro, bueno, y se verá en Rubí, y ya tengo más pases por ahí, digamos, y, o sea, muy contento. De hecho, como decías, llevas ya un tiempo también en otros cines mostrando este documental y esta gira, entre comillas, sigue. Y los datos que comentabas también son muy buenos para ser un documental, además, que se empezó a emitir a las 11 y 11 de la noche. O sea, que no es una hora, digamos, que pueda hacer que mucha gente esté allí 2 horas aguantando un tema tan duro como este, Juanjo. Sí, bueno, sí, empezó tarde porque encima dura 2 horas el documental y es un documental que hay que estar muy atento porque bombardeo con información. Si alguien lo ha visto y tiene las ganas de volverlo a ver, se dará cuenta de que muchos comentarios, las dobles intenciones que hay en ciertas declaraciones, pues son muy interesantes. No es un documental como que hay que estar ahí, es muy te apabullo con datos, repito, oficiales, ¿no? O sea, yo no me intento ser lo más objetivo posible, no hay una voz en off que te vaya guiando, son las propias declaraciones las que van llevando de un lado a otro el relato de la historia. Te han llegado críticas de gente que además no ha visto el documental. O sea, aparte de que, como dices, son cifras
que son reales. Claro, bueno, a mí sí, a mí eso me parece, es que no entiendo muy bien cómo se critica algo sin ver, pero vamos, pero lo que más me, digamos, me fastidia, me cabrea es sobre todo el hecho cuando critican a las familias, ¿no? Porque no se ponen en el dolor que están sufriendo esas personas, que murieron sus padres o sus madres hace 5 años en residencias y en qué condiciones murieron, ¿no? Entonces, eso me sienta peor, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que cuando tú haces algo, en este caso un documental, pues bueno, hay gente que diga, oye, pues es muy largo, es un coñazo, X, ¿no? Lo que sea, eso es parte digamos, de lo que es el juego, ¿no? De cuando tú creas algo, pero lo que no entiendo muy bien es esa crítica a las familias, como ya estamos otra vez con lo mismo, entonces eso me parece mal porque ahí hay un dolor. 7291 es verdad que es un título de un documental, es también lo utilizan una asociación, hay un cómic que se va tal. No es una marca, o sea, tenemos que pensar que son fallecidos. Que sean 7.291 o 7.260, pues bueno, hay una diferencia, pero quiero decir, lo que importa es que hubo muchos fallecidos en la Comunidad Autónoma de Madrid. También es verdad que en el resto de España también hubo muchas muertes, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay una diferencia con unos protocolos, hay un libro del que fuera consejero de políticas sociales, pero en toda España murió muchísima gente. Entonces, yo creo que ¿por qué no se ha investigado más? Y en toda España hay de todos los signos políticos, aquí no se escapa nadie. ¿Por qué no se investiga más? Porque a lo mejor lo que nos encontramos es que el modelo de residencias que tenemos actualmente no es el válido para nuestros mayores. Y eso es lo que creo que es lo que he descubierto en un segundo paso al hacer el documental. Porque esta cifra de la que estamos hablando, Juanjo, se refiere a esas personas que no se llevaron a hospitales porque estaba prohibido llevarlos. Sí, son, según datos del portal de transparencia hasta hace 3 días de la Comunidad Autónoma de Madrid, murieron 9.200 y pico personas en residencias en marzo y abril del 2020. De esas 9.000 personas y pico, 7.291 no fueron derivadas a hospitales. De ahí viene, eso es un dato que se daba el portal de transparencia. Y no fueron derivadas porque hubo unos protocolos, bueno, hubo 4 versiones de ese protocolo muy restrictivos en marzo del 2020. Eran tan restrictivos que la gran mayoría de las personas que viven en una residencia porque tienen problemas de movilidad y problemas cognitivos les impedía ser derivados. Pero el tema no es solo los protocolos, eso es lo que incido mucho en el documental, porque, digamos, en prensa o cuando me entrevistáis es lo típico, los protocolos, pero no solo los protocolos. La idea, según se dijo por la persona que firmó los protocolos en la Comisión de Investigación de la Sanidad de Madrid, es que la idea primera de la Comunidad Autónoma de Madrid era llevar la atención primaria, llevar profesionales de atención primaria a las residencias. Pero eso nunca pasó, porque se creó el IFEMA, un hospital de campaña en un recinto ferial, y de repente el IFEMA absorbió a todos esos profesionales y la residencia se quedó sin médicos y sin profesionales sanitarios. Entonces, es un cúmulo de circunstancias que es difícil de explicar en 5 minutos. Por eso el documental intento dar voz a todas las partes y para que se explique un problema complejo. Y como decías, son personas, no es un número al azar, son personas, cada persona tiene una historia. Y supongo que lo que pides también es un poco de empatía, ¿no? Volviendo a lo que explicabas antes. Claro, es que es lo principal. Yo no, ni mi padre, ni mi madre, ni un familiar cercano murió en una residencia, pero yo me pongo en el lugar de estas personas y no sé, es una cuestión de empatía. Empatía primero, en primer lugar, hacia esas personas. Después, en segundo lugar, porque todos seremos mayores y tenemos que ver qué es lo que pasará con nosotros cuando seamos mayores y si estaremos en una residencia, lo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que lo que descubrí al hacer el documental, primero es la situación que ocurrió en la Comunidad de Madrid, pero en el resto de España descubrí que había muchos fallecidos. Y entonces, ¿por qué? Por un modelo de residencias que no es el válido, porque actualmente el perfil de la persona que está en una residencia tiene no sé cuántas enfermedades crónicas, toma no sé cuántos medicamentos, tiene problemas de movilidad, tiene problemas cognitivos. Es decir, las residencias que hay no son válidas para ese tipo de personas, con lo cual no habrá que cambiarlo. Yo no sé cómo es el que tiene que ser el modelo, pero hay que cambiarlo. Entonces, aquí tiene que haber una reflexión, ¿no? Una reflexión por parte de los partidos políticos, de los gobernantes, porque es muy... otra de las cosas que descubrí, el 90 o 80 y tantos % de las residencias, tanto en Madrid como he ido a hacer alguna proyección más en Cataluña o en Cataluña o otras comunidades autónomas,
están en manos privadas. Yo no estoy en contra de lo privado, pero yo creo que en un sector tan sensible como es las residencias, debería ser el 85% público y el 15% privado. Y yo no. Entonces, claro, hay un tema, ¿no? Lógicamente las empresas van a ganar dinero y eso no lo discuto. Pero es que si no los controlas, pues digamos, el servicio es deficiente. ¿Cómo es deficiente? Pues como, digamos, con unos sueldos muy bajos. O sea, personas que cuidan a nuestros mayores tienen unos sueldos muy bajos. ¿Cómo puede ser eso, no? Entonces, bueno, son cosas, reflexiones que he ido sacando según me documentaba para el documental. Juanjo, ¿eso quiere decir que tu siguiente trabajo o uno de los posteriores va a ser cómo viven, cómo se les trata a los mayores en las residencias? Pues sería un buen documental. Lo que pasa que la verdad que estoy muy con el tema para que la gente se dé cuenta, también lo estoy distribuyendo yo, con lo cual lo estoy a la venta y estoy hasta arriba. Me gustaría cambiar de tema, pero ese es un documental necesario, el de las residencias, para hacer un estudio interesante sobre qué es lo que está pasando, porque parecemos que como sociedad vivimos de espaldas a eso, ¿no? Es como, les dejamos ahí y bueno, a ver qué pasa con ellos. Y eso eso sería un buen documental. Como decías, eres un poco Juan Palomo, si me permites esta expresión. Sí. Y eso cuesta mucho, ¿eh? Quizá haya quien piense, bueno, un documental, madre mía, ¿quién va a querer ver eso? Las cifras del share demuestran que no, un 15% de media, casi 1.300.000 espectadores, pero sigue siendo difícil mostrar este tipo de material y sobre todo vivir de ello, supongo. Claro, esto la gente no es complicadísimo, o sea, para que el éxito de este documental ha sido una serie de circunstancias extremas, ¿no? Es muy complicado. Bueno, ya de por sí es muy complicado hacer una película de ficción, pues hacer un documental, sobre todo en el tema de ventas, un documental lo tiene mucho más complicado. Yo he tenido aquí la suerte de que he tratado un tema que interesaba a un sector de la sociedad muy importante y mira, pues no lo sé, yo también me he quedado sorprendido gratamente. Es decir, yo sabía que trataba un tema, digamos, especial, pero digo, bueno, si en mis otros trabajos lo han visto 4, esto lo verán 6, pero han sido muchísimo más de 6, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy contento, pero es muy complicado tener un éxito con un documental, muy complicado. El público que ha ido a las diferentes sesiones que has hecho en cines, Juanjo, después de la proyección y del debate que harás, igual que harás aquí en Rubí, Sí. ¿qué es lo que te dice o qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha sobrecogido? Es tremendo. Yo digo en tono de broma que hay coloquios más interesantes que el documental, porque bueno, ahí es una manera como de catarsis, hay familiares que te cuentan sus historias, trabajadoras, digo trabajadoras no por ser políticamente correcto, sino porque es un sector muy feminizado y bueno, discriminado tanto por su sexo como por el lugar donde trabajan, ¿no? Entonces, claro, te empiezan a contar historias y te quedas a cuadros, ¿no? Entonces, eso es algo que me llevo con el documental, ¿no? Aparte de que esté funcionando y que está teniendo un éxito, repito, para ser un documental independiente, pero es el agradecimiento de mucha gente, ¿no? Mensajes, la muestra de apoyo en los coloquios, porque como ahora está de moda eso que el director vaya a los coloquios, o sea, vaya a las proyecciones, y entonces esos comentarios, la verdad, bueno, son tremendos, ¿no? Porque en cierto modo el documental va a quedar ahí y es un reflejo de lo que ellos pasaron, ¿no? Y es la leche, es tremendo. Hablabas también de las trabajadoras. Hay que pensar también en qué condiciones, ¿no?, trabajan en esas residencias. Claro, ese es otro de los aspectos que toco en el documental. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea, fíjate descubro haciendo el documental que, por ejemplo, por convenio cobran un 30% menos que si trabajaran en un hospital. Entonces, claro, ¿qué pasó durante la pandemia? Como hay que recordar que mucha gente se quedó digamos, de baja, pues ¿qué hizo? Los hospitales hicieron de aspiradora, porque buscaban gente y claro, pues personas que trabajaban en residencias se iban a los hospitales porque cobraban más. Pero no solo eso, digamos que mucha gente está pluriempleada.
y trabajaba en 2 residencias, con lo cual, digamos, llevaban el virus de una residencia a otra. Es decir, porque tú haces por empleo, no porque por placer, sino porque no te llega el sueldo. O sea, hay que ser realistas. Entonces, es una situación que también he contado, porque es lo que comentaba al principio, es que hay que contarlo todo, he intentado explicar todas las partes de lo que conlleva. Y también pongo en situación lo que es una residencia, porque no hay que olvidar que una residencia es el hogar de las personas que viven ahí. No es un cementerio, entre comillas, de elefantes. Entonces, claro, una de las partes importantes son las residencias, las condiciones de los trabajadores, en este caso trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Pues Juanjo, ha sido un placer hablar contigo sobre este documental 7291, que haya tenido este éxito también en su emisión. Recordemos que se puede recuperar también en RTV Play. ¿Hasta cuándo se podrá ver, Juanjo? ¿Lo sabes esto? Pues estará un año. Un año. Uh-huh. O sea, se puede ver en un año. Gratuitamente por ver en RTV Play. Uh-huh. De todas maneras, recordamos que aquí lo que nos interesa también en Rubí es poder verlo en pantalla grande. El día 23, domingo, a las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal La Sala. Además, tendréis la presencia de Juanjo Castro también para poder explicarle qué os ha parecido, si os habéis sentido también identificados o identificadas y dar apoyo a esta reivindicación, que incluye muchas, no solamente, digamos, la sanitaria. Juanjo, pues nos vemos el día 23, allá a las 6 de la tarde. Nos vemos el 23. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que vaya muy bien. Hasta entonces. Venga, chao, hasta luego.